Para todos los que en este momento nos están viendo, va a ser un diálogo de un hombre muy amado pero olvidado, un hombre que hizo mucho pero se le ha reconocido muy poco. Son aquellos sacrificios silenciosos que se hacen que solo Dios los premia, y yo creo que ya se lo premió. Padre, digamos que el ejercicio es devolvámonos a esos inicios cuando usted tiene la fortuna, porque es una fortuna, de conocer a Monseñor. Cuéntanos un poco de ese momento en su vida. Yo, un joven de origen campesino, tenía 22 años cuando yo llego donde Monseñor Isaías, y él me recibe en la curia. Yo venía con mis maleticas y él me dice, cuando me ve, me dice: bienvenido a la arquidiócesis de Cali. Y a pesar de él ser tan recio, su mirada fue de mucha ternura, y de allí empieza esa aventura de conocer a este ser maravilloso que no pensé que la vida, que esta sociedad corrupta y sucia se lo fuera a llevar. Yo pensé que él me iba a ordenar. Entonces, para mí fue un impacto conocer a Isaías Duarte Cancino, porque uno lo veía salir mucho por los medios de comunicación, con todas esas batallas que tenía en apartado, de enfrentarse con paramilitarismo, todos estos, y que era un hombre muy fuerte, muy aguerrido. Padre, entonces usted llega al seminario de Cali con una intención, pero digamos que haber encontrado a Monseñor lo consolida, lo convence y dice: definitivamente esto es lo que yo quiero. Claro, sí, porque es que era un hombre, y yo me identifico mucho con él, porque para mí era un Pedro recio, fuerte. Esa es la personalidad de Pedro, y es la personalidad que creo que yo tengo. La personalidad de Pedro: no soy grosero, no soy vulgar, no soy patán, no soy injusto, porque no lo soy. Pero sí me gusta mucho la vida disciplinada, la vida en orden. Lo admiraba mucho porque él detestaba la corrupción. Yo detesto la corrupción, yo detesto la falsedad, yo detesto la hipocresía, porque no hay nada más delicioso que uno tomarse un agua limpia y no un agua que esté sucia. Y eso era lo que era Isaías, un hombre limpio, un hombre que decía las cosas a quien se las tenía que decir. Un hombre que si el ejército había cometido un error, se lo decía al general del ejército. Si la guerrilla había cometido un error, se lo decía a los comandantes. Si el ejército, la policía, fuera quien fuera, él era un hombre de puertas abiertas. Ahí en Santa Mónica, donde vive mi actual arzobispo, era la casa de todos los políticos, izquierda, derecho, centro. Era la casa abierta para que todos estuvieran. Yo admiraba a ese hombre, demasiado que lo admiraba, y lo sigo admirando, porque sé que desde el cielo, en esa tumba, que siempre que voy al centro, voy a esa catedral y le oro para que cuide a Cali, para que cuide al Valle del Cauca. Hace poco estuve en la asamblea dando una oración, en la asamblea departamental, y yo veía a todos esos diputados asesinados, y me acordé de Isaías Duarte Cancino, me acordé de ese hombre. El mundo los va olvidando, a Isaías la sociedad lo va olvidando, pero Dios mantiene viva su historia. Además es muy particular, padre, que usted termine en el banco de alimentos, ¿no? En uno de sus lugares favoritos. De eso hablamos después. Padre, digamos, yo en un ejercicio muy juicioso estuve estudiando. Hay documentales maravillosos, pero siempre la gente hablaba de lo recio que era Isaías. Un hombre transparente, un hombre de palabra. Y para los caleños quedará en la memoria histórica de ese acompañamiento que hace luego de la liberación de la gente de la María, y del acompañamiento y de la lucha que dio por estos procesos sociales. Eso me conmovió mucho, porque las personas que aún quedan vivas lo llevan en el alma. Incluso, padre, uno de ellos decía: yo todas las noches converso con él antes de dormir. Si Jesús fue recio, si Jesús fue fuerte, ser capaz de decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Decirle a los de la época de la ley, los sumos sacerdotes, los fariseos, decirle él: es que en usted Dios no habita por su manera de comportarse y de ser, porque usted habla de Dios pero no vive a Dios. Santo Tomás, es que
Santo Tomás tiene una expresión, un gran teólogo dice, aquel que no se enoje frente a una injusticia es inmoral, ¿no? La inmoralidad no es solo en lo sexual. Aquel que ve una injusticia y se queda callado es un inmoral. Está cometiendo un pecado gravísimo. Él nunca se quedó callado frente a las injusticias. Y ninguno de nosotros, sacerdotes, obispos, laicos, bautizados, podemos quedarnos callados frente a unas injusticias, estructuras sociales que le hacen tanto daño. Aquí no estoy hablando de ser ni izquierda ni de derecha, porque la justicia es para el que es de izquierda, centro y derecha. Aquí estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la ley, estamos hablando de la verdad. Por eso Jesús lo va a decir, le va a decir muy claro a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, yo quiero que nos centremos en Cali cuando ya Él es nombrado en nuestra ciudad, pero me debo remontar a su historia de familia, un hombre de familia bien, un hombre de familia acomodada, un hombre sin necesidades, pero además, digamos, asume el dolor de los vulnerables y llega a Cali. En una posición personal que asumo con respeto, Padre, yo siento que Isaías Duarte Cancino visibiliza a la comunidad del Oriente, se da cuenta de sus necesidades y empieza a trabajar y gran parte de su trabajo se ubica en el Oriente, y yo luego le puedo listar eso. Cuando usted ama a Jesús verdaderamente, cuando usted tiene convicciones claras, usted ama al pobre y lo defiende, ¿vale? Cuando usted tiene convicciones claras, ama al pobre y lo defiende. Además, viene de un contexto de pobreza, de miseria, como era apartado. Ya viene de ser un obispo de una diócesis pequeña a ser un obispo de una arquidiócesis, de ser el metropolitano de Cali. Claro, él viene. ¿Y qué es lo hermoso de él? Es un hombre que se relaciona con todo. Cuando tiene que ir a comer caviar, come caviar, hay que comer caviar. Pero cuando tenía que ir a compartir en las casas de cartón con los pobres, comía con los pobres. Es que el líder está con todos. El líder es de clase media, alta, media, baja, estrato 0, estrato 6. Él empezó a ver eso. Entonces, claro, pone su mirada allá. Y empieza a poner su mirada con hechos sociales concretos, como es la construcción del colegio Compartir. Empieza a estructurar parroquias, a crear parroquias, porque es que él creó muchas parroquias, porque donde está la iglesia hay bienestar. Donde entra la iglesia hay un respiro para todas esas personas. Lo que pasa con el banco. El banco entra a dar respiro donde falta algo tan importante como es el alimento, un derecho humano inalienable. Padre, en el ejercicio de revisar qué hizo Monseñor, pues podríamos hablar de varias cosas. El banco de alimentos, que pues usted fue infidente conmigo, yo voy a dar la primicia. Muchachos, el banco de alimentos de Cali es el segundo del país, Padre. Y yo le decía a usted, hoy en la memoria histórica de los caleños el banco de alimentos está, porque hemos sido benefactores, hemos sido beneficiarios, hemos sido voluntarios, pero todos nos hemos tomado un cafecito, hemos comido un arroz de aquí, porque hoy el banco de alimentos, y usted lo sabe, que ricos y pobres hemos comido de acá. Así que mis felicitaciones, mi reconocimiento por ese logro, Padre, porque es un ejercicio suyo. 2, 3 años lleva en el banco. Yo en el banco ya llevo 6 años, entro a 7 años. Ha sido para mí, es el trabajo de Dios, es el trabajo de Él y de Él que me han acompañado. Un trabajo honesto, transparente, un trabajo no elitista, un trabajo donde se recibe con amor al que tiene, al que da, pero también se recibe con amor al que se le da. Aquí hay cosas muy importantes. Se abraza al que da y se abraza al que se le da. Y hemos tratado de obrar con mucha honestidad y transparencia. Eso me ha generado problemas, pero pues los tuvo Jesús, los tuvo Isaías, no los voy a tener yo. Y sobre todo cuando tú no eres, porque esta sociedad es una sociedad que a la mentira la llama verdad y a la verdad mentira. Entonces cuando tú vienes a desvelar lo que es la verdad, pues ahí entras en problemas. Y yo te soy muy sincero, yo prefiero dar un paso atrás a tener que vender mis principios. Pero el Banco de Alimentos de Cali es un banco que garantiza, en el hoy de la historia, y creo que ha sido así, garantiza transparencia, honestidad y amor.
Yo pienso que esto y va creciendo, es el banco de alimentos más grande del país en cuanto a extensión y territorialidad. Padre, el hospital está ubicado en la Comuna 15 y usted generosamente lleva un año enviándonos el Vestir de Dios, el Mercado Solidario, contamos con la fortuna de tener el comedor. Pero mire la dinámica tan particular. Nosotros estamos en torno a 6 invasiones que afuera se matan. Pero gracias al Vestir y gracias al Mercado Solidario, los que afuera se matan, adentro se respetan. Entonces yo digo hoy con orgullo, el hospital hoy es un territorio de paz gracias a la Arquidiócesis de Cali. Es que el Banco de Alimentos de Cali es un pulpo, el pulpo tiene muchos tentáculos. Entonces, claro, es que es el Banco de Alimentos de Cali que en este momento está cobijando a más de 457 fundaciones. Ya la Junta Directiva me ha dicho hasta ahí, no más, porque nos vamos a deudar financieramente, porque no tenemos cómo sostener todo eso, porque hay que buscar recursos, porque hay que seguir tocando a la comunidad para que siga apoyando, porque eso es como cuando usted le da algo al papá o a la mamá, sabe que eso va a beneficiar a los hijos. Lo mismo pasa con el Banco de Cali. Le dan al Banco de Cali, pero el Banco de Cali empieza con su gran planta que tiene. Es que son 100 trabajadores, vamos a más de 100 trabajadores en este momento. Estamos hablando que la operación del banco está entre 500 y 600 millones de pesos al mes. ¿Cómo es los únicos que me ayudan a sostener esto? Primero Diosito, luego Isaías, que está ahí con el liderazgo y bueno, y el manejo que Dios me ha permitido en su sabiduría. De verdad que yo vivo muy agradecido con Dios porque sé que Dios me ha llevado de su mano y no me abandona. Yo voy a decirle algo y vuelvo y asumo la responsabilidad. La historia del Banco de Alimentos se parte con su llegada, ¿cierto? Padre, en el ejercicio de revisar qué más, tenemos la Unicatólica, una institución educativa que le ha dado la mano a los menos necesitados. Y hoy tenemos profesionales muy cualificados de esa universidad. O sea, que hay que seguir potencializando, una universidad que hay que seguir metiéndole todas las ganas. Es que Monseñor era un hombre muy visionario, crear una universidad que tiene tantos estudiantes, que esos sean, y que es la universidad de la gente humilde, de la gente pobre, y cómo esa gente ha podido salir adelante. Por eso yo sí hago un llamado también a los que han salido de la misma universidad. Fíjense en cómo está la universidad, en que hay que apoyar a la universidad, en que hay que cuidar a la universidad, porque esa es una obra de Dios a través de Isaías, pero esa universidad de verdad que ha generado un clima de amor, de esperanza en medio del territorio y todo lo que se ha extendido en los diferentes lugares que ha estado. De verdad que es muy interesante ese proyecto de la universidad, muy visionario como santanderiano, con todo el respeto que era Isaías Duarte. Samaritanos de la Calle, que también, digamos, es un ejemplo de ciudad y de país, y creo que uno podría contar con gusto las personas que han pasado por allí y que se han resocializado, padre. Sí, porque es que no es dar el pan, es acompañar a aquel que se va a comer el pan. Yo le doy un pan a alguien o yo le doy algo a alguien, pero ¿cuál es mi gran deseo? Sentarme a hablar con ese alguien, porque ese alguien a veces no necesita solo comida, necesita quien lo escuche, necesita quien lo abrace, ¿sí? Necesita quien le cuente su historia. Esta semana hubo un gesto de alguien que me acercó y me dijo: padre, me siento tan feliz. Saludé a un habitante de calle y me dijo: gracias por saludarme y preguntarme cómo estoy. ¿Vos te imaginas? Y lo que ha hecho Samaritanos de la Calle ha sido un trabajo inmenso, ha sido un trabajo grande, ha sido un trabajo que ha servido mucho. Hay que ayudar, hay que estar pendientes. Es que tener un lugar, un habitante de calle para bañarse, para peluquearse, donde pueda rehabilitarse, donde pueda estar. Y sobre todo ahora que en Cali, no sé cómo será en otras ciudades, ha crecido mucho el habitante de calle. No sé, las estadísticas están hablando de 7.000, 8.000 personas que se han disgregado por diferentes partes de la ciudad. Yo siempre he dicho, el hambre genera violencia. Tu solidaridad genera la paz, ese fue el lema de la Juventud, pero sobre todo el hambre, uno con hambre le da mal genio, uno con hambre se desespera, se angustia, grita. Por eso para mí el alimento es tan importante. Ahora hay un proyecto con Sidesco que congrega todas las universidades del suroccidente del país, porque a mí me preocupan mucho los estudiantes que van a la universidad a recibir una clase con hambre, porque si ellos tienen para
pagar su transporte, no tienen para comer. Y cuando hablamos de comer es comprar una gaseosa con un pan. Aquí no estamos hablando de nada nutricional. Salir de su trabajo para poder ir es complejo. Entonces, de verdad que podemos hacer tantas cosas bajo la inspiración de Isaías. Samaritanos de la calle necesita hoy fuerza, necesita hoy potencializar, inyectarle dinero, necesita de verdad que lo apoyemos muchísimo más. Padre, para cerrar, contarle que gracias al comedor comunitario, la única experiencia hospitalaria que hay en el país, y eso nuevamente es gracias a Monseñor Luis Fernando, que con el hospital ha sido absolutamente generoso. Él nos recibió recién llegada nuestra gerente y nos dio todas las posibilidades. De junio a diciembre entregamos 90.000 raciones a todas las personas que fueron a cuidar pacientes. Y nos encontramos con cosas como esta, lo que usted decía previamente. La señora tenía el almuerzo de ayer solamente. Entonces ya no servimos almuerzo a la 1, sino a las 10:30 de la mañana. Porque la gente tiene hambre. Y es una buena ración. Decirle que gracias a Monseñor, gracias al Padre Diego, gracias al Padre José, la lista sería muy larga para agradecer a todos. Pero fundamentalmente, Padre, hay que hacerle un reconocimiento a Monseñor Isaías Duarte Cancino porque sí cambió la historia de Cali. Sí, digamos, sacó nuevamente del oriente del olvido en el que estaba, le dio una mirada distinta. En la intervención que usted hacía antes, yo me di cuenta que empezó a trabajar en las iglesias, porque no había iglesias en el oriente. Casi no había parroquias. Casi no había parroquias. Él creó muchas parroquias en el oriente. Él creó muchas parroquias. Infortunadamente, este 16 de marzo tenemos que poner otro número en el calendario por la ausencia. Yo estaba en segundo de filosofía, yo estaba muy pelado. Y Monseñor, pasaron dos cosas muy duras. Claro, yo estoy empezando seminario. Dos cosas muy duras. Una, póngale dos golpes emocionales. Una, ese día dicen, asesinaron a Monseñor Isaías Duarte Cancino. A mí me dolió, lloramos porque habíamos un grupo de 8 seminaristas que estudiábamos para la Arquidiócesis de Cali, pero estudiábamos allá. Bueno. Y al otro día, ese mismo día Reinaldo era un seminarista. Ese seminarista se fue a apostolado, fin de semana. Cuando él se fue a apostolado, él vivía en una casa, atendía a la gente por la noche en una veredita y vivía en una casa. Al otro día la señora se levanta y va y lo busca, porque ya eran las 8, uno normalmente madruga, normalmente madruga 8:30, nada, 9, entran al cuarto y cuando lo encuentran muerto. A él le había dado un coma diabético y claro, él murió pues que sus labios estaban todos morados y lo encontraron muerto. Entonces, ese día, yo con mi corazón aquí en Cali, con la muerte de Isaías y con la tristeza de que Reinaldo, mi compañero de la diócesis de Sonsón Río Negro, se me había muerto. Ese día amaneció muerto. Y yo lo quería mucho. Él tenía una noviecita, yo sé que el cura no iba a ser, pues. Él tenía una noviecita y pues a mí, yo soy de familia muy humilde, pero a mí Dios siempre me ha consentido y me ha dado todo. Y él se iba para el cuarto. Y se ponía mi ropa, se echaba la loción, se ponía lo mejor que yo tenía para irse a ver a la novia. Creo que la novia vivía como por allá, como en una cuarta vuelta, por allá vivía por una casita. Fue muy duro, de verdad, que fue muy duro. Pero bueno, ahí sí, se partió la historia. Isaías dividió la historia, pero Isaías también reemplazó a un gran titanic. Él reemplazó a Pedro Rubiano Sáenz. Y Pedro Rubiano Sáenz también le dio una fuerza muy grande, Monseñor. Él terminó prácticamente sin conocimiento de sí mismo, o sea, con Alzheimer, él murió. Pero ese fue un hombre de los pocos obispos como Isaías Duarte que montaban su precedente, así se le viniera el mundo encima, porque él era muy criticado a veces por sus mismos obispos.
Y entonces no le importaba. Cuando eso estaba el de Sincelejo, el Beltrán, me acuerdo, todos esos obispos que no eran de izquierda ni nada, defendían la justicia. Yo no sé por qué ese planteamiento es que es de izquierda revolucionario. No. Como dice Santo Tomás, el que no se enoja frente a una injusticia es inmoral. Y a mí esa frase una vez me llegó, yo dije, claro, es que... Pero bueno, es un hombre maravilloso, es un hombre que se le recuerda, es un hombre, un apóstol de la paz. Por eso se le llamó apóstol de la paz, porque construyó paz. Yo en estos días decía, ¿qué sería en el hoy de la historia, con tanto conflicto y problema que tenemos en Colombia, si él estuviera vivo? Y algo muy hermoso de él. Cuando uno ama a Jesucristo, uno no está pensando en sus intereses personales, uno está pensando en los demás. Cuando a él el presidente Pastrana lo pone en la palestra pública y le dice, si usted sabe cosas, pues diga, él no lo iba a decir. ¿Qué tal? Yo sé muchísimas cosas, pero uno no las dice. Eso se llama prudencia, ¿no? Por ejemplo, cuando él estaba allí, una señora le ofreció un café en la curia y lo llamó el general de la policía esa. Monseñor, le tengo que poner esquema de seguridad. Y yo, no me lo ponga. No, yo no estoy de acuerdo, pero perdóname, esto lo va a decir. Si cuidan bandidos, ¿por qué no cuidan ángeles? ¿Vale? Hay que cuidar los ángeles. Entonces, yo sí decía, ¿pero por qué? ¿Qué duro él? Él llegó y no, porque él decía, temo que mucha gente muera por matarme a mí. Y segundo, lo llamaron de Roma, que se lo iban a llevar para Roma. A lo mejor iba a crecer, iba a ser cardenal, yo qué sé, un hombre tan inteligente, un hombre tan lleno de capacidad, de liderazgo. Y una expresión de él que a mí me quedó muy grabado en mi corazón. Lo que yo profeso con mis labios, lo testifico con mi vida. Padre, gracias por atendernos. El Oriente es su casa, el Hospital Isaías. Hospital Departamental Isaías Duarte Cancino. Salud integral digna y con calidad.